Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 20. Ahora seguimos en nuestra lección, en nuestro curso bíblico del día de hoy, desde el capítulo 20, 14 al 21. 14 al 21 es Edom, que no permite el paso a los israelitas. Edom entonces no permite y no quiere que Israel pase por su territorio. Vamos a mirar un poco lo que sucede entonces en este conflicto que se está armando entre Edom e Israel, que está caminando, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, hacia esa tierra que Dios le está por entregar. Moisés dice, envió desde Kadesh unos mensajeros al rey de Edom con esta propuesta. Así habla tu hermano Israel. Tú conoces todas las dificultades con que hemos tropezado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí estuvimos durante mucho tiempo. Los egipcios nos trataron duramente a nosotros y a nuestros antepasados. Pero pedimos auxilio al Señor y Él escuchó nuestra voz y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Fíjense incluso aquí, nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Esta es una forma entonces de describir nada más y nada menos que a Moisés. ¿Se dan cuenta lo importante que es Moisés dentro de esta historia de salvación para el pueblo de Israel? Ahora estamos en Kadesh, la población que está al borde de tu territorio. Está al borde de tu territorio. Estamos en Kadesh. Déjanos pasar por tu país. No cruzaremos por los campos ni por los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Iremos solamente por el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos atravesado tu territorio. De ahí cayó entonces, Eso es lo que le manda decir, ¿verdad? Moisés envió desde Kadesh unos mensajeros al rey de Edom. Estos son entonces los mensajeros los que están hablando y le están diciendo. Pero Edom, dice, les respondió, ustedes no pasarán por aquí. Si lo hacen, saldré contra ustedes espada en mano. Mirá cómo le responde su hermano Edom.
Los israelitas le respondieron: iremos por la ruta, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua, te lo pagaremos. Solo queremos pasar a pie. Es una cosa insignificante, insiste entonces Israel. Los José Aroasatas apeamante con la tapé. No hay otro camino, este es el único. Y nosotros queremos pasar, pero vamos a ir por el camino principal. No vamos a mirar ni a izquierda ni a derecha. No vamos a tocar nada. Entonces, y esto es una cosa insignificante y vamos a pasar a pie. Pero ellos respondieron, Edom de nuevo. Hay entonces un ping-pong, ¿verdad? Un pedido y una respuesta, pedido y respuesta. No pasarán. Firma y serio del rey de Edom. No pasarán. Y Edom entonces salió a atacarlos con una tropa numerosa y bien armada. Y como Edom impidió a los israelitas que ellos pasaran por su territorio, ellos dieron un rodeo. Entonces, en vez de poder pasar, salieron como para atacarlos. Y ya estaban en el límite. Entonces, como no les permite, entonces tienen que dar la vuelta por todo el límite. Es decir, por ejemplo, yo me quiero ir desde Clorinda, me quiero ir hasta allá, hasta el Pantanal, ¿verdad? Al lado de Brasil, hacia Brasil. Y entonces el Paraguay no le permite pasar por el Chaco, ¿verdad? Para que vaya allá, no sé, hasta Fuerte Olimpo, lo que sea, por el Chaco nomás, ahí se va y después entra ahí, pasa el río Paraguay y ya está hacia el Pantanal. Entonces dicen, no, desde Alzamo, ahí llega. Entonces tiene que dar toda la vuelta. Tiene que ir, bueno, puede ir allá por Argentina, da la vuelta, pasa, creo que después se pasa por Chile, allá sube arriba, Perú, o por Bolivia, no sé cómo es. Hay que mirar un poco el mapa. O sea, un bollere cabaité, o si no por abajo, o allá por el sur, ¿verdad? Entra allá por Brasil, de aquella parte, yo le abaitea, peojo, fíjate. Bueno, es una forma de decir nada más. Cuando le está diciendo que Israel ahora tiene que dar toda la vuelta al territorio porque Edom no le está permitiendo. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros aquí? En primer lugar, los israelitas están comenzando, ¿verdad? Aquí de nuevo su marcha, porque ellos estaban en camino. Y es aquí donde se encuentran con este pueblo de Edom. Después de esta rebelión, después de todo lo que había sucedido, de todo lo que nosotros habíamos estudiado recientemente con las aguas, ¿verdad? De la querella, las aguas de Meribá, las aguas que brotan, ¿verdad? En este lugar nosotros así habíamos leído. Ellas son las aguas de Meribá, que significa querella, donde Dios se había peleado, ¿verdad? Con el pueblo que se había rebelado contra Moisés y Aarón. Los israelitas entonces reprenden su camino hacia la tierra de Canaán, bordeando ahora el territorio de cinco reyes que se niegan a dejarlos pasar. Edom será el primero. Después, más adelante, que vamos a leer también, estará el segundo, que es Arad. Arad lo vamos a leer en el capítulo siguiente, en el capítulo 21. Luego vamos a tener también a los amorreos, también allá un poco más adelante, en el capítulo 21, también del 21 al 30. El rey de los amorreos, que es el tercero con quien se encontrarán, aquí tampoco les permitirá pasar por su territorio. Luego le vamos a tener al rey de Basam, capítulo 21, del 33 al 35. Y por último, cuando ya nos encontramos en Moab, capítulo 22 hasta el 24. Aquí entonces ya cuando están en las estepas. Todos ellos han sido enemigos históricamente de los reinos del norte y del sur, es decir, de Israel y de Judá. Todos estos, históricamente, siempre fueron enemigos de Israel. Ellos se llaman hermanos, ¿verdad? Porque de aquí pues viene toda esa descendencia de Ismael. Entonces todos son otra vez parientes, todos son, según la Biblia por lo menos, ¿verdad? Nos explica de esta manera. Son tribus, son naciones que cada uno tiene su territorio. Y entre ellos, ciertamente que hay peleas, así como también actualmente muchas veces nosotros nos consideramos una nación más fuerte que la otra y comienzan ciertas tensiones, ciertas dificultades. Al mismo tiempo nos necesitamos
pero al mismo tiempo también nos cerramos las fronteras, al mismo tiempo también nos ponemos ciertas barreras. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Durante la pandemia, el Papa ha pedido a Europa que afronte la crisis reavivando el sueño de los padres fundadores, pero obviamente este consejo no se limita al viejo continente. Preghiamo oggi per l'Europa, perché l'Europa riesca a avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell'Unione Europea. El Papa Francisco se refiere al proyecto europeo de Schuman, de Gasperi, Spark y Adenauer, entre otros. Un sueño que dio paso al periodo más largo de paz y prosperidad en Europa. Cansados de siglos de guerras entre Francia y Alemania para disputarse materias primas como el carbón y el acero, decidieron compartir estos recursos. Así, al tener intereses comunes, no volverían a luchar entre ellos, sino que colaborarían. Hasta que nace la Unión Europea, pues todo el mundo pensaba que las relaciones entre los países se basan en el equilibrio de poder. Y de hecho, los organismos internacionales pues, se basan en ese equilibrio de poder. Y sin embargo, justo después de una guerra en que ha habido vencidos y vencedores, decir, bueno, vamos a basar este proyecto en el perdón, vamos a empezar de cero, vamos a intentar ser amigos y vamos a compartir voluntariamente nuestra soberanía. Victoria Martín de la Torre ha escrito Europa, un salto a lo desconocido. Es un libro apasionante que cuenta como si fuera una novela cómo llevaron a sus países a apostar por la colaboración. Por eso la Unión Europea no es un organismo multilateral, sino una comunidad. Lo que querían era cambiar la actitud de las personas y querían que fuera una paz que se basa en la confianza mutua, en la amistad y en sentir que somos parte de la misma comunidad, ¿no? Ellos decían, es que estamos haciendo una comunidad de destino. Quizá la propuesta del Papa para los líderes actuales es que dirijan sus energías a buscar ámbitos de colaboración en favor del interés común. Juntos tenemos que solucionar los problemas, que no se trata de estar negociando como en una mesa, ¿no?, de negociación o regateando a ver quién puede sacar más, a ver quién consigue más del otro, sino que pues, si conseguimos encontrar cuál es la solución que aporta el bien común, que como decía Santo Tomás, es más de la suma de los bienes individuales, entonces podemos crear una comunidad. La Unión Europea ha regalado más de 50 años de prosperidad al viejo continente y una legislación que pone en primera fila la dignidad intrínseca de cada persona. Y curiosamente, dos de sus principales impulsores, Robert Schuman y Alcide de Gasperi, están en proceso de beatificación. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Cantando por pueblos, predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 20 del 14 al 21. La problemática, ¿verdad?, de Edom, hemos leído, de que no está queriendo dejar pasar a Israel. Están, dice, al borde de Kadesh, envía una embajada y le dice, pero aquí hay como un ping-pong, decíamos, porque hay un pedido, hay una respuesta, le dicen, no, ustedes no pasarán. Pero Petapé principal declaró hasta ahí nomás. No vamos a mirar ni a izquierda ni a derecha, le está diciendo. Y queremos pasar, no vamos a tocar nada, ni el agua, no vamos a beber. Le dicen, no, ustedes no pasarán. Y si ustedes vienen por aquí, les voy a presentar eso. Vamos a salir, le vamos a luchar a pollo cabeza. Entonces, una situación bien difícil y complicada para Israel. Después vuelve a insistir, vuelve a decirle, queremos pasar, le dice una segunda vez. Le responden. Los israelitas le respondieron, dice una segunda vez, iremos por la ruta, y si nosotros, nuestro ganado, llegamos a beber agua, te lo pagaremos. Incluso le dice eso, ¿verdad? Solo queremos pasar a pie. Es una cosa insignificante con lo que te pedimos. Si es que bebemos, en todo caso, vamos a pagarte, pero vamos a pasar derecho. Y le dice, no pasará. A pobre. A bebé, juro. Entonces, ponse también. Y sale, salió, dice, ¿verdad?, a presentarle. Entonces, como que pone barrera directamente. Pero decíamos que aquí entonces nos encontramos en una situación también histórica, porque estos 5 pueblos con que vamos a encontrar hasta el capítulo 24 de este camino que están haciendo hasta Edom, hasta Moab, después que ellos van a llegar, aquí nosotros nos encontramos continuamente con peleas. Los reyes, estos 5 reyes que no le dejan pasar entonces a Israel por su territorio. El primero es aquí, Edom, decíamos. Luego el segundo será Arad, el tercero serán los amorreos, el cuarto será el rey de Bashán y el quinto es justamente Moab, como vamos a finalizar esta partecita, ¿verdad? Sobre todo hasta el capítulo 22-21, ¿se acuerdan que hasta ahí llegaba este camino? Están llegando y aquí después va del 22 al 24, donde queda el pueblo de Israel, ahí queda en las estepas de Moab, hasta ahí va a llegar. Para la historia bíblica, Edom es el pueblo descendiente de Esaú. Ahí está. Desde Esaú está viniendo entonces. Por eso que son hermanos. Por eso le dice justamente, nosotros hemos leído. Tú conoces todas las dificultades con que hemos tropezado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí estuvimos durante mucho tiempo. Bueno, entonces les va hablando. Déjanos pasar por tu territorio. Así habla tu hermano Israel, le dice ya en el encabezamiento. Y después le hace toda la historia, que el otro sabe muy bien, ¿verdad? Le está narrando nuevamente. Tú conoces todas las dificultades, etcétera, etcétera. Le está hablando a su hermano. Pero en la introducción luego ya te dice, así habla tu hermano Israel. Así habla tu hermano Israel. Y decíamos que esto viene desde la familia, los descendientes de Esaú, que ya se había peleado ¿con quién? Con su hermano Jacob, ¿se acuerdan? Estos 2 mellizos que salen del seno, ¿verdad?, de su madre. Pero incluso ahí luego decía que ya había como una pelea interna en el seno materno. ¿Esto por qué te está diciendo? Y justamente por decir que antropológicamente los pueblos de por sí se presentaban la guerra continuamente, de por sí se presentaban mucha guerra. Hoy en día también, ¿verdad? Solamente que es un poco más refinada, pero con muchas formas nosotros nos peleamos, ¿verdad? Entre los pueblos, nos peleamos entre los pueblos, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces estamos todos armados hasta los dientes. Nos respetamos un poquitito más, pero tal vez por un miedo nomás de que más ganar boca puta de bomba atómica, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Y entonces hay respeto, supuestamente, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero apenas se te da una posibilidad de que vos puedas actuar contra el otro, tener un poco más de fuerza y ya comenzás a explotarle, ¿verdad? Y entonces, este es el problema. Y aquí entonces el problema con esta descendencia de Esaú. Este pueblo de Edom es descendiente de Esaú, hermano de Jacob, que hemos leído ya en el Génesis y hemos estudiado también. Por tanto,
Las dos naciones están emparentadas por sus antepasados. Son descendientes de Esaú, con quien se habían peleado tanto, ¿verdad? Esaú tuvo que correr incluso, ¿verdad? Se fue a la casa, incluso allá, de su suegro. Estuvo trabajando ahí, ¿verdad? Ahí se casó, le trae a su mujer también desde ahí. Por eso Moisés se presenta ante los edomitas como hermano. Se presenta como hermano y le dice, ¿verdad? Te va a hablar tu hermano, le dice. Así habla tu hermano Israel. Así habla tu hermano Israel, le dice a Edom. El enojo y separación de los hermanos Jacob y Esaú se había resuelto y había terminado en reconciliación. Eso nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vamos a mirar de nuevo en el capítulo 30 del libro del Génesis. Ahí nosotros habíamos visto que Jacob y su hermano Esaú, ellos se habían reconciliado, es decir, se volvieron a abrazar. Jacob lloró cuando se fueron y se tenían que encontrar uno con el otro, pero sin embargo, después, en el capítulo 33, del 1 al 11, encontramos que ellos se encuentran, dice, Jacob alzó los ojos y al ver que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Puso al frente a las esclavas con los niños, luego Lía y a sus hijos, y por último a Raquel y a José. Entonces va poniendo por orden, porque viste que lo primero que hacían era matar a la descendencia. Que tu sangre nos siga aquí. Vamos a matar a toda tu descendencia. Entonces, vaya bota. Entonces, como que va poniendo jerárquicamente, a ver, a Raquel y a José lo pone ahí al final. Después se adelantó él y antes de enfrentarse con su hermano, de encontrarse, ¿verdad? Se postró en tierra 7 veces. Se postró en tierra 7 veces. Es ese signo que nosotros ya hemos reflexionado varias veces, ¿verdad? El hecho de postrarse, de humildad, de reconocer, de pedir perdón, de decir soy nada verdaderamente. Me postro en tierra. Moisés y Aarón que se postran en tierra ante el Señor. Soy nada, Señor, estoy aquí. ¿Qué querés que haga? Soy una pobre criatura. Bueno, esta es también la actitud entonces de Jacob frente a su hermano Esaú. Como dijimos, porque había una enemistad. Hasta ahora seguimos todavía en este capítulo, por lo menos 33 del Génesis, una enemistad total. Aquí ellos se están enfrentando y se están encontrando por primera vez después de mucho tiempo. Pero Esaú dice, corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Aquí hay una cosa totalmente, ¿verdad?, que cambia la escena. Porque nosotros veníamos con un miedo. Jacob venía con una situación, ¿verdad?, de decir, ¿qué va a suceder aquí? Además le veo aquí que está viniendo con 400 hombres. ¿Qué puedo entender? Esta va a ser una guerra, va a ser una masacre, nos va a matar a todos. Procuremos más o menos organizarnos y, bueno, defender lo defendible. Y se adelanta él. Pero aquí la sorpresa. Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Volvemos enseguida con más en Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando que Israel, decíamos en el libro de los Números, está queriendo pasar por el territorio de Edom. El territorio de Edom, los edomitas, según lo que nosotros encontramos en la Biblia, son los descendientes de Esaú. Pero Esaú también se había peleado con su hermano Jacob, a pesar de que estábamos hablando y hemos leído esa partecita de la reconciliación que hubo. Ya en el capítulo 33 del libro del Génesis nos habla de esto, ¿verdad? O sea, de la reconciliación que hubo. Pero igual existe un cierto miedo, estábamos leyendo eso. Cuando Jacob se acerca a su hermano, hasta ese momento todavía no teníamos la reconciliación. Pero aquí nos muestra en el versículo 4 un cambio total, ¿verdad?, de la actitud de Esaú. Porque Esaú dice, corrió al encuentro de su hermano Jacob. Lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Luego dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo? Y claro, hacía tiempo, claro, él huyó, se fue a la casa de Labán. Su suegro se quedó ahí, luchó mucho tiempo también ahí. Fue engañado muchas veces también ahí, así como él había engañado también a su hermano Esaú, ¿verdad? Por su propio suegro, ¿verdad? Bueno, pero después él también tiene que escaparse, tiene que salir porque ya se siente engañado. Él va como para recuperar, porque recordemos que aquí es un recuperar la tierra prometida también, ¿verdad? Ese lugar donde Dios nos había dado, porque en eso estamos también cuando Jacob y los demás patriarcas están buscando obedecer principalmente a lo que el Señor les había mandado. Y ahí entonces le responde ante esta pregunta, ¿quiénes son estos que están contigo? Manda que ya llegué. Ni sabía que su hermano ya tenía su familia, sus hijos, etc. Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo, o sea, yo. Son mis hijos, respondió Jacob. Y se le acercaron las esclavas con sus hijos y se postraron ante Esaú. Vinieron entonces primero las esclavas. Bueno, de inmediato vino Lía con sus hijos y también se postraron. Lía. Luego, por último, se adelantaron José y Raquel e hicieron lo mismo. En 3, ¿verdad? Bueno, Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? Le dice. Porque él pues le mandó de regalo, ¿verdad? Antes para ver si le podía convencer de alguna manera, un presente para decirle, yo vengo en son de amistad, no vengo para pelea. Hallar gracia ante tus ojos, ¿viste? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Para qué me mandaste todos esos ganados, esa riqueza impresionante que me mandaste? ¿A qué se debe? Le dice. Y entonces le dice, para hallar gracia ante tus ojos. Esta es la reconciliación, ¿verdad? De Jacob con su hermano Esaú. Pero Esaú añadió, ya tengo bastante, querido hermano. Quédate con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob. Si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios. Imaginad en a poco lo que le está diciendo. Miren, yo voy a calcular ya ellos que estaban, pero había una enemistad a muerte, porque el otro le perseguía a muerte. Le mataré a mi hermano. Incluso a su papá, ¿verdad? Le dijo, a Isaac le dijo eso a Esaú, cuando sucedió todo esto, ¿verdad? Y entonces le está diciendo, estoy viendo, al ver tu rostro, ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has recibido con tanto afecto. Fíjense entonces, aquí podemos hablar incluso del perdón, ¿verdad? Esto sería lindísimo para hacer toda una predicación y un retiro espiritual sobre el perdón. Porque mirá que ellos, si nosotros miramos la vida, ¿verdad?, de estos dos, existen situaciones bastante difíciles desde el comienzo. Desde el comienzo. Esto comienza mucho antes, cuando ya estamos en la pelea. Desde el capítulo 25 prácticamente comienza esto, ¿verdad? Esaú vende su derecho a su hermano, vende su derecho de hijo primogénito. Esaú vende, dice, por un plato de lentejas. Y así van entonces con esta pelea tan grande, hacía tanto tiempo que ellos no se veían. Él tiene que escaparse
Su mamá dijo a Isaac: esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de estas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya la vida? Bueno, y así. Así entonces va siguiendo Esaú después también, las esposas de Jacob, etc. Bueno, lo importante es aquí este reencuentro, es el perdón que existe. Y es Esaú ahora el que está perdonando, ¿verdad? Es Esaú el que se está acercando después de mucho tiempo de encontrarse con su hermano. Entonces sabemos que este Edom, y de ahí viene la enemistad y no quieren que pasen por su territorio, es hermano de Jacob. Por tanto, las dos naciones están emparentadas sobre todo por sus antepasados. Por eso Moisés se presenta ante los edomitas, ya dijimos, como hermanos. Ahora el enojo y separación de los hermanos Jacob y Esaú se había resuelto ya en el capítulo 33, como nosotros acabamos de volver a mirar y a leer. Al igual que Jacob, el pueblo de Israel envía ahora mensajeros a Edom, igualito, así como Jacob había enviado. Edom entonces está en esta situación de que Israel le pide permiso, pero la situación de Edom es aquella de no querer pasar o no querer hacer pasar a su hermano por este territorio. La diferencia justamente en la respuesta de lo que dio Esaú a su hermano Jacob fue de un abrazo, de un encuentro, de un abrazo y sobre todo de un llorar. También esto significa, ¿verdad?, de un arrepentimiento. Sin embargo, aquí hay una diferencia en la respuesta de Esaú de lo que había dado Esaú. Edom le niega el paso, le dice directamente, eso nosotros leemos, ¿verdad?, en el libro de los números, como estamos haciendo, en el capítulo 20, versículo 20, le dice, pero ellos respondieron, no pasará, directamente, no pasará. Y entonces, según la historia de los números, entre las 5 naciones que enfrentarán los israelitas para entrar a la tierra de Canaán, Edom es el único al que no le hacen frente, prefiriendo rodearlo por el sur. Es el único con quien no se van a pelear, con Edom. Sin embargo, con los otros 4 vamos a ver y vamos a notar la guerra que existe entre Israel y los demás, tanto con los amorreos, con los de Arad, con los de Basán, con los de Moab. Pero sin embargo, con Edom ellos lo único que hacen es igual, no nos permiten, entonces nosotros vamos a rodear. Y esto es lo que vemos enseguida cuando volvamos con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María,
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 20 cuando Israel le pide a Edom pasar por su territorio. Pero decíamos que en este camino de Edom que Israel tiene que hacer al pasar por Edom, no le están permitiendo, no le están dejando entrar. Entonces, ante esta situación, ¿verdad?, viene la respuesta. La respuesta de Edom le dice que no pasarán. Entonces Israel lo único que puede hacer es bordear el territorio. Es decir, ellos no pueden directamente ingresar a ese territorio y tienen que buscar otro camino para llegar a su destino. Al igual que Jacob, entonces, como habíamos leído ya en el libro del Génesis, Moisés, ¿verdad?, y Israel pide permiso para pasar, pero no le están permitiendo, no le están dejando pasar. Y es por esta razón que después tendrán que bordear. Se les niega el paso. Y así nosotros vemos que parece ser un gesto condescendiente debido a la relación de sangre que se ha manifestado aquí. Su actitud pacífica después será diferente ante las otras naciones. Pero sin embargo aquí con Edom, posiblemente, como decíamos recién, no hay una pelea porque son parientes. El otro le dice, nosotros no queremos saber nada de vos, vamos a salir a pelearte, pero hay una reflexión de nuevo de parte de Israel y dice, pero somos hermanos, ¿verdad? Edom es mi hermano. Y entonces vamos a esperar nomás. Entonces no queremos nosotros presentar querella, no queremos presentar lucha o guerra para nuestros hermanos. Continuamos después en el capítulo 20, del 22 al 29, que viene justamente ya la muerte de Aarón. Recién nomás se murió, ¿verdad? En el capítulo anterior se había muerto Miriam. Capítulo 20, en el versículo 1, nosotros encontramos, allí murió y fue enterrada Miriam. Y ahora, en este capítulo, siempre 20 también, se muere también Aarón. Los dos hermanos de Moisés, entonces, encontramos su muerte aquí. Decíamos que está relacionada también la muerte de Miriam con la cuestión del agua. Ahora vamos a ver la muerte de Aarón. Toda la comunidad partió de Cadés y los israelitas llegaron al monte Hor. En el monte Hor, que está en la frontera de Edom, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, que Aarón vaya a reunirse con los suyos, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Esta es la causa, ¿verdad? Porque se está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué Aarón, verdad, no entra? Y después vamos a ver también por qué Moisés, los dos no entran. Ya hemos leído en el versículo anterior, ¿verdad? En el versículo 20, pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad a los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Aquí de nuevo vuelvo a repetir, que Aarón vaya a reunirse con los suyos, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, llévalos al monte Hor. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Es interesante, ¿verdad? Entonces el líder, el que está aquí al frente, el que tiene que nombrar, el que tiene que, vamos a decir así entre comillas, ¿verdad?, con nuestra terminología, el que le tiene que ordenar de sacerdote aquí a Eleazar. No es que él nomás, ¿verdad? Aarón que le da el poder y le dice, bueno, vos seguís. No, tiene que recibir esa orden. Aquí también es muy interesante, ¿verdad? Porque hoy en día, sobre todo en el protestantismo, acuérdense de nomina, ellos nomás. Un día se va y abre su iglesia, ¿verdad? Uno sabe si estudió o no estudió, lo que sea. O alguien que quiere hacer lavado de dinero, entonces le dice, che, socio, vení pues, aquí, etcétera, etcétera. Ya poñan de, vea, jómase, hay negocio. Vea, negocio. Bueno, y eso es lo que encontramos, ¿verdad?
Y entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Y justamente está sucediendo una advertencia muy interesante desde el Antiguo Testamento que nos está hablando. Porque el Señor mismo le dice, ¿verdad? Que Aarón vaya a reunirse con los suyos, por una parte, porque él no entrará en la tierra que yo le di a los israelitas. Bueno, muy bien. Pero por otra parte, ahora le dice en el versículo 25, a Moisés le está diciendo, ¿verdad? Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, llévalos al monte Hor. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Allí se las pondrás entonces sus vestiduras a su hijo Eleazar. Entonces Aarón, dice, se reunirá con los suyos porque él morirá. Le está entonces ya dando todas las indicaciones el Señor. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Él, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte Hor, a la vista de toda la comunidad. Aquí hay otro elemento importante. Entonces, primero Dios, ¿verdad?, que le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Pero después aquí se introduce también la comunidad. ¿Por qué les parece? Y es muy fácil reflexionar aquí y decir, Moisés y Aarón hasta ahora fueron los líderes. El problema es que ahora entonces, ¿quién va a quedar en el lugar de Aarón? Entonces la comunidad tiene que darse cuenta y tiene que saber que ahora, en este momento, Eleazar, el hijo de Aarón, es el que está recibiendo la investidura de sumo sacerdote. La comunidad tiene que verlo, tiene que saberlo, tiene que acompañarle. Porque si no que, ¡pum!, aparece como un hongo, ¿verdad? O aparece el pastor y bebe ahí con su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién? ¿Y por qué el Espíritu Santo me llamó? ¿Cuál es verdaderamente el respeto, verdad, hacia la comunidad? Es la comunidad que tiene que hacer un camino verdadero, un camino de reflexión, un camino profundo, ¿verdad?, en el aspecto integral de la formación del hombre. Porque si no, lo que estamos haciendo un desastre con todas estas cosas, ¿verdad? Que cada uno viene, divide, como nos presenta la palabra de Dios y nos habla siempre de los falsos pastores, ¿verdad? Los que van apareciendo, pero vienen por otras y con otras intenciones. Bueno, seguiremos leyendo y estudiando la palabra de Dios, que aquí me parece que es muy iluminador. Sobre todo, como yo les decía, la palabra de Dios no fue ayer. La palabra de Dios es hoy. Y será también mañana, ciertamente. Pero para nosotros lo importante es que es hoy. Y entonces podamos reflexionar y entender lo que nos está queriendo enseñar. Terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volvemos mañana. Les dejo y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.